May I start? Thank you for inviting me here. Gracias por invitarme a esta conferencia. Having heard Y, habiendo escuchado la sesión de ayer, he cambiado casi totalmente mi texto, así que esto será un gran reto para nuestros intérpretes. I will try to Por lo tanto, voy a intentar hablar muy despacio para que los traductores puedan seguirme. First of all, Antes que nada, I worked in the Ministry of Finance of the yo Japan trabajé en el Ministerio de Finanzas del gobierno japonés for durante 35. 35 años. And in 1997, Y en 1997 y 98, as a director, como director en el Ministerio de Finanzas, I was fui encargado de la liquidación de instituciones financieras en Japón, major financial institutions in Japan, such as como Yamaichi Securities, securities, long-term Long Term Credit Bank and just a moment, and Nippon y Credit. el Nippon Credit Bank. And then in 2007, I became En 2007, me convertí en el representante del gobierno japonés en el Fondo Monetario Internacional and I encountered y me topé con la crisis de Lehman Brothers. of Lehman Brothers. In 1997 and 1998, we En 1997 y 1998, logramos contener la gigantesca escala de las liquidaciones y evitar que Japón se convirtiera en el epicentro de una crisis económica mundial. epicenter of world economic crisis. How did we do? ¿Cómo lo logramos? During the weekend of 3 days, Durante un fin de semana de 3 días, cancelamos todas las transacciones internacionales que estas instituciones tenían, incluyendo grandes cantidades de derivados financieros, institutions had, including huge amount of, I think derivatives they had. Such pero esa anulación no fue hecha en 2008 por las autoridades de los Estados Unidos y el Reino Unido en la liquidación de Lehman Brothers, lo cual desencadenó la crisis económica mundial. at the liquidation of Lehman Brothers, which triggered world economic crisis. Despite our efforts or success in late 90s, however, we were A pesar de nuestros esfuerzos o éxitos en los años 90, fuimos, sin embargo, muy criticados por los mismos líderes de opinión pública nacional e internacional que hoy están tratando de lidiar con la crisis, themselves, I think, struggling to deal with crisis, including como mi viejo amigo Larry Summers y Tim Geithner. as a result of those kind of, I think, heavy criticism. Como resultado de ese tipo de críticas, fuimos investigados judicialmente y perdí varios amigos que trabajaron conmigo evitando que la crisis fuera peor. Several friends who worked with me to prevent the world crisis happen. Algunos de ellos fueron detenidos, otros cometieron suicidio y murieron. Suicide and died. Also, almost all board members of those major Japanese financial Asimismo, casi todos los miembros directivos de las principales instituciones financieras japonesas que fueron liquidadas también fueron arrestados y castigados. were also arrested and punished. In the meantime, as a survivor of that crisis, it Por is lo very tanto, como un sobreviviente de esa crisis, es muy fácil para mí decir qué va a pasar aquí en Europa y también en los Estados Unidos, porque lamentablemente se trata de un déjà vu de lo que sucedió hace 10 años. okay. Why first people in Europe are now
suffering from economic ¿Por qué crisis? la gente en Europa está sufriendo ahora una crisis económica? La respuesta es sencilla. Early 2000, La burbuja creada desde la década de 2000 explotó con el crash de Lehman Brothers. what was an economic bubble then? An economic bubble occurs Ahora, ¿qué es una burbuja económica? Una burbuja económica se produce cuando la gente sueña que la prosperidad durará para siempre. En el caso de Japón, la gente soñó que los precios de los bienes inmobiliarios y acciones subirían para siempre. and stocks in Japan would rise forever. What happened in Western world? ¿Qué pasó en el mundo occidental? First, crisis was triggered Primero, la crisis actual fue provocada por la abolición de la ley Glass-Steagall en 1999, realizada por mi amigo, el señor Larry Summers, como secretario de Estado, secretario del Tesoro. as the Secretary of Treasury. This policy change Este cambio de política permitió a los bancos de inversión movilizar depósitos recogidos por los bancos comerciales para abastecer sus actividades, que a veces podrían llamarse juegos de azar. called gambling. It also set the stage whereby loss incurred También creó las condiciones para que las pérdidas sufridas en transacciones por los bancos de inversión pudieran ser cubiertas por un sistema de seguridad, con la inyección de dinero público para salvar al sistema financiero. public money in order to save financial system. Amount of dealings of investment banks, including Así, la cantidad de transacciones de los bancos de inversión, incluyendo las transacciones de derivados financieros, se dispararon. virtual and imaginary Ganancias falsas, virtuales e imaginarias, como resultado de estas actividades, les trajeron ingresos extraordinarios y bonificaciones a los banqueros de inversión. ordinary incomes and bonuses. Investment banks in Wall Street and Los bancos de inversión en Wall Street y la City de Londres, como por ejemplo Goldman Sachs, Merrill Lynch, Morgan Stanley, JP Morgan, Barclays, Royal Bank of Scotland y Lloyds, disfrutaron de un nivel sin precedentes de ganancias. enjoyed unprecedented level of profits. Some institutions, even outside Anglo-Saxon, Algunas instituciones, incluso fuera de los países anglosajones, Americanized, que fueron en parte americanizadas, como el Deutsche Bank y la UBS, siguieron su ejemplo. followed suit. The other imaginary bonanza was experienced in Europe during the same period. La otra bonanza imaginaria que se vivió en Europa durante el mismo periodo fue lo que podría llamarse la burbuja de miembros de la Unión Europea. Newcomers to EU and sometimes candidates Los recién llegados a la Unión Europea y a veces los candidatos a la adhesión disfrutaron de una cantidad extraordinaria de flujo de capitales, que los llevó a tener fuertes incrementos en salarios y en los precios del sector inmobiliario. the membership standards Los requerimientos para convertirse en miembros fueron falsificados, a menudo, utilizando derivados financieros propuestos por los bancos de inversión. then the bubble collapsed. Luego, la burbuja se desplomó en 2008 con la liquidación de Lehman Brothers. After that shock in the USA and Europe, Después de este crash, en los Estados Unidos y en Europa, parece que no han aprendido nada de la crisis de finales de los 90. how we should try Es to decir, cómo debemos tratar de mantener la confianza en los mercados financieros y cuál es la diferencia entre una desaceleración económica normal y la crisis que fue causada por el desplome financiero.
Examples are abundant. Los ejemplos son abundantes, comenzando con la crisis de México en 1994, seguida por la crisis asiática y la crisis financiera en Japón, que ocurrió mientras yo estaba a cargo. Again and again. Como he dicho una y otra vez, repetidamente, hay dos pasos que los países deben tomar para enfrentar una crisis económica causada por una crisis financiera. First, countries must restore Primero, los países deben restablecer la confianza en su sistema financiero. Y luego, en segundo lugar, a través de estímulos fiscales, los países deben revitalizar la economía real. in order to restore confidence. Con el fin de restablecer la confianza en el sistema financiero, los países deben crear tres tipos de redes de seguridad que se muestran a continuación. 1. Establish a mechanism. Establecer un mecanismo para rescatar a las instituciones financieras. Establish 2. Establecer un sistema por el cual se pueda detectar los préstamos morosos. Y 3. Establecer un sistema mediante el cual el gobierno pueda garantizar los préstamos interbancarios. These safety nets were Ahora, established estas redes de seguridad se establecieron en la región transatlántica en octubre de 2008, después del choque de Lehman Brothers. but Pero esto es solo un esquema, this is just una capacidad. and then a big La gran question pregunta entonces es, ¿cómo debe utilizarse? unfortunately Desgraciadamente, el orden de las medidas tomadas en los Estados Unidos y en Europa para ocuparse de estos problemas estuvo completamente equivocado. United States and also in Europe. Let me first present an ideal way Permítanme presentar cuál es la manera ideal que deberían haber adoptado y que podría haber resuelto esta crisis enseguida. right away. Number one, Primero, very rigid examination un examen muy rígido de los balances por parte de las autoridades públicas, based upon basadas en contabilidad a precio actual de mercado, que calcularía una cantidad honesta de cartera vencida en los bancos importantes. of non-performing loans in major banks. Number two, Segundo, such calculation dicho cálculo habría revelado una cantidad sin precedentes de valores en la cartera morosa, ya que no ha habido precios para productos titulizados después del shock de Lehman Brothers. securitized products after the Lehman shock. Number three, Tercero, most of como major consecuencia, la mayoría de los grandes bancos en el mundo occidental, bancos de inversión en particular, serían en gran parte declarados insolventes. Insolvente significa que no pueden existir como bancos. Number four, Cuarto, total amount la cantidad total de inyección pública necesaria para rescatar los bancos debe calcularse honestamente y ser divulgada al público. must be calculated honestly and be disclosed to the public. This process is essential. Este proceso es esencial. The magnitude of the problem En este proceso es esencial informar al mercado de la magnitud del problema y, una vez que el rescate se haya hecho, restaurar la confianza demostrando que la totalidad de créditos morosos han sido cubiertos por la inyección de dinero público y que los bancos sobrevivientes están limpios. Punto número 5. La mayoría de los bancos de inversión deben ser liquidados porque la cantidad de dinero público requerido está más allá del nivel que puede ser cubierto con dinero público. by public money. And number six, managers Y por último, sexto, los directivos y consejeros de las instituciones fallidas
que necesitaron dinero público deben ser procesados por su responsabilidad en hacer que el uso de dinero de los contribuyentes se hiciese indispensable para salvar al sistema financiero. In the case of the United States and European countries, En el caso de los Estados Unidos y los países de Europa, nunca se han realizado este tipo de exámenes financieros realmente neutrales, confiables y honestos por las autoridades bancarias. and the actual outcome of El those resultado real de esos exámenes no se conoce. have never been made public. Instead, Por el contrario, un examen falso, llamado la prueba de estrés, se introdujo para distraer la atención. attention. Bankers have been window dressing Los banqueros han estado maquillando sus balances de resultados, que deberían haber sido rechazados por insolventes hace mucho, mucho tiempo. without that kind of transparency. Sin ese tipo de transparencia, es imposible persuadir a todos los actores económicos que los balances de todas las instituciones financieras están limpios. All the financial institutions' balance sheets have been cleared. Well, this is an anecdote. Bueno, esto es una anécdota. When we suffered from Cuando sufrimos la crisis financiera en Japón en 1997-98, recibimos muchos consejos equivocados y broncas muy, muy duras por parte de los economistas prominentes en los Estados Unidos, prominent incluyendo, una vez más, Larry Summers. Larry Summers. They can be summarized as follows. Estas pueden resumirse en lo siguiente. Number one, 1. El sistema bancario japonés debe tener un aterrizaje duro, hard landing. Should have hard landing. es decir, debíamos destruir a esos bancos. Number two, 2. Ningún rescate a los bancos. out of banks. Esto es lo que el señor Summers dijo hace 15 años. And then, Hay que mantener el esquema de venta al descubierto. scheme. Number three, Tercero, hay que respetar la contabilidad a precio de mercado. it's quite interesting to see that Es muy interesante ver que todos estos principios han sido violados en la crisis actual. in the ongoing crisis, if most of the investment banks Si la mayoría de los bancos de inversión hubiesen sido declarados insolventes and y hubiesen sido liquidados después del shock de Lehman Brothers, this is very important. This part is y very esto es muy importante, esta parte es muy importante, los bonos gubernamentales europeos no habrían sido atacados con ventas en corto o productos derivados por los bancos de inversión. by investment banks. Why did they do it? Ahora, ¿por qué lo hicieron? It was those investment banks Esos bancos de inversión fueron los que atacaron a los bonos de gobiernos europeos en busca de beneficios a corto plazo, in the short run en su lucha desesperada por salir de la insolvencia. struggle to get out of insolvency. Such attack Estos ataques causaron la reducción en los presupuestos, a pesar de que, después de una crisis financiera, se necesita que el gobierno introduzca un estímulo fiscal, porque los hogares y las empresas privadas tienen que exprimir sus balances para hacer frente a su endeudamiento. have to squeeze their balance sheets for repaying. Les voy a mostrar aquí cómo funciona. This is the situation after the Esta es la situación después de la explosión de una burbuja financiera. a country's GNP. Como pueden ver, el Producto Interno Bruto de un país consta de 4 partes. The red one, 1. La exportación neta, en rojo. 2. En marrón,
los hogares. Private corporations. Número 3, en verde, estas son las empresas privadas. Y 4, en azul, el gobierno. On your left, the household Después de la explosión de una burbuja, como se ve aquí a la izquierda, los hogares y las empresas sufren el endeudamiento que acumularon durante la burbuja. and if left alone, Por lo tanto, tienen que pagar esas cantidades. Y si se les deja a su suerte, debido a la contracción en el tamaño de los hogares y en el tamaño de las empresas privadas, el tamaño total del Producto Interno Bruto se reduciría demasiado. be reduced too. That means Es decir, habría crecimiento económico negativo. happened in Latvia, and they Sucedió en Letonia y tuvieron 2 años de crecimiento económico negativo del 20% negative economic growth of y 20 tuvieron que reducir su fondo de pensiones y tuvieron que reducir los salarios de sus trabajadores públicos. of the public servants. So, what Así que, should we do? ¿qué debemos hacer? It is the government which have to take risks. Es el gobierno el que tiene que asumir riesgos en estas circunstancias y utilizar fondos públicos para la construcción de obras públicas como ferrocarriles y carreteras, por ejemplo, Like railroads and roads, para que el tamaño total del PIB no se reduzca. size of GNP will not be squeezed. As I mentioned before, however, Sin embargo, como mencioné antes, el ataque de los bancos de inversión contra los bonos del gobierno dificultaron activar tales estímulos fiscales. on government bonds, European authorities have not Las autoridades europeas no han juzgado a los bancos, a los banqueros que causaron esta crisis caused this crisis. y que se beneficiaron de ella. Instead, they have recommended En cambio, han recomendado la política totalmente equivocada de austeridad fiscal y de poner la carga a los contribuyentes ordinarios como ustedes. a ridiculous situation. And if Se such trata de una situación ridícula. Y si esta política estúpida continúa, Europa tendrá que sufrir 2 décadas perdidas. En Japón, sufrimos de 1 década perdida, ¿vale? as projection Pero la proyección oficial del FMI, hecha por mi equipo y colegas, me han dicho que el tiempo mínimo que proyectan para la recuperación de la economía europea es 2020. 2020. Es, creo, 12 años después del shock de Lehman Brothers. And if this will continue, Y si esto continúa, incluso esa proyección podría ser demasiado optimista. 2 lost decades is 2 décadas perdidas es casi igual a una generación. incredibly. Es algo increíblemente dañino. I'd like to, well, Me gustaría hacer un llamamiento a la gente aquí, especialmente a los jóvenes, porque si esto sucede por más de 20 años, una generación, su vida se arruinará. so it's up Así to you. que es vuestra decisión lo que hay que hacer. It is of- Es de la mayor importancia garantizar, I'd like to just talk me about gustaría hablar sobre Chipre, taking this. aprovechando esta oportunidad. It is of utmost Es de la mayor importancia que se garantice un cierto nivel en los depósitos de todos los clientes de un país. Así, en la mayoría de los países ahora tenemos un cierto nivel bajo el cual todos los depósitos se protegen durante cualquier tipo de crisis financiera. Pero lo que sucedió en Chipre es exactamente lo contrario a este principio. Intentaron introducir un sistema mediante el cual también se le pide a los depositantes perder parte de sus depósitos. Esto va a destruir totalmente la confianza en el sistema financiero y agravar así la crisis financiera.
Let me elaborate why. Permítanme explicar por qué. As you know, a bank can Como ustedes saben, un banco puede funcionar siempre que mantenga el 10% de sus activos totales como patrimonio neto. The essence of banking business is Así, la esencia del negocio bancario es la creación de confianza. Tomemos un ejemplo donde un banco tiene activos totales de 100 millones. it does not need No es necesario mantener 100 millones disponibles para el pago, porque siempre y cuando se mantenga la confianza en el sistema, los depositantes no exigirán sus depósitos, todos al mismo tiempo. in an instance. The difference of 100 million La diferencia entre los 100 millones y el requisito de 10 millones puede utilizarse como fuente de financiación, además del patrimonio que esté en manos del banco. EU La política adoptada por la Unión Europea destruye completamente esa confianza. Viola la noción básica de cómo un banco puede existir y funcionar. Espero que se dé marcha atrás a este tipo de política, que ha sido asesorada por Bruselas, tan pronto como sea posible, porque si no, esto va a tener enormes efectos de contagio para el resto de países. we have already observed Ya hemos observado un montón de salida de capitales de España, que ha ido a bancos en Wall Street, en los Estados Unidos. in the United States. Okay, let me conclude. Permítanme concluir mi presentación. It is a vital need now Es de vital necesidad ahora que se restablezca la ley Glass-Steagall y que los bancos de inversión sean liquidados tan pronto como sea posible para salvar a Europa. This would be a war Esto es, se trata de una guerra contra sucios banqueros who gain que ganaron mucho dinero con juegos de azar e hicieron que los contribuyentes pagaran sus pérdidas, mientras que evitaban el pago de impuestos en paraísos fiscales. using tax havens. And Una guerra contra sus aliados, las autoridades financieras. this is a war Se trata de una guerra por el bien de los trabajadores responsables, que trabajan duro, guardan pequeñas cantidades de dinero en depósitos en los bancos comerciales y honestamente pagan sus impuestos. Muchas gracias.